Sí, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Tirso Jesús y vamos a presentar acerca del tema de la memoria estática y dinámica para las estructuras de datos aplicadas. Muy bien. Entonces, para empezar, vamos a hablar acerca de la memoria en el ámbito de la programación, en el ámbito informático. Muy bien, ¿qué es la memoria? Las memorias de computadora proporcionan una de las principales funciones de la computación moderna. Es la retención o almacenamiento de cierta información. Es uno de los componentes fundamentales de todas las computadoras modernas que son acoplados al CPU. Muy bien, también a la memoria se le puede llamar lo que viene siendo almacenamiento. Son este tipo de dispositivos o tipo de datos virtuales que almacenan otros datos informáticos durante pues un cierto tiempo. Y bien, esa es la idea de tener en retención ciertos datos que, bueno, vaya a utilizar o vaya a requerir el sistema o, bueno, en este caso una computadora para poder ejercer el programa. Y bueno, vamos a lo siguiente. Muy bien, lo que nos compete es hablar acerca de la memoria estática y vamos a hablar estos puntos. Muy bien. Tenemos que es un espacio lógico para guardar información, el cual son parte de los componentes que van a formar a una computadora y retienen los datos durante un cierto tiempo, ya se había hablado, y también vamos a hablar acerca de que, bueno, la memoria estática es la que se puede modificar o ejecutar. Bueno, no se puede modificar o ejecutar en tiempo de ejecución, perdón. O sea, desde un inicio el programador va a tener que decirle a este tipo de memoria cuál va a ser el tamaño, la longitud de los datos que va a guardar. Muy bien, también se debe de conocer con anticipo lo que es el tamaño de la estructura. Y aquí se encuentra lo que es un tipo ejemplo acerca de cómo se puede ver gráficamente una memoria estática. Bien, y bueno, los componentes de la memoria estática son dos, que podemos ver el elemento en las casillas donde va, bueno, el elemento son las casillas donde se va a poder almacenar nuestros datos, donde va a ir registrando y guardando, y el índice, que es la longitud que va a tener esta memoria. Muy bien, los datos que también trabaja son, por decir un ejemplo, es el vector, la matriz y el cubo. La memoria estática es más conocida por aparecer en lo que viene siendo los lenguajes de la programación, dando hincapié un elemento estático, donde se puede poner como ejemplo el static void. Y esto lo que hace es especificar al programa los elementos o los datos que se van a ir guardando en esta memoria estática. Al momento de estar trabajando con lo que son las memorias estáticas y estar declarando variables, estas van a poder, se va a poder permitir modificar lo que viene siendo su contenido, el tipo de contenido, el tipo de dato que va a manejar, y como ya lo he dicho con anterioridad, no va a permitir modificar el tamaño que estas pueden poseer. Una peculiaridad que tiene lo que es la memoria estática es que debe de pensarse meticulosamente cuál va a ser el tamaño que se esté utilizando para no dejar así campos vacíos, aunque es muy recurrido que se dejen los campos vacíos. Si se dejan los campos vacíos en la memoria estática, bueno, estos espacios de los arreglos harán que se desperdicie lo que viene siendo la memoria del sistema. Muy bien, ¿por qué? Pues porque estos arreglos, estos espacios que tenía el arreglo estaban ya muy definidos y pensados y administrados para ciertos números o ciertos datos que iban a ser ingresados. Ok, ahora vamos a pasar a hablar acerca de las ventajas y desventajas de esta memoria estática. Bien, pues las ventajas, una de las ventajas es que tiene una velocidad de acceso alta. De acceso es en cuanto a la creación.
¿Por qué? Porque tiene una lógica muy simple, y si tiene una lógica de programación para poder estructurarlo simple, serán obviamente más fáciles de diseñar. Pues vamos a hablar acerca de las desventajas. Muy bien. En cuanto a las desventajas, no se puede modificar el tamaño de la estructura en tiempo de ejecución de la estructura de la memoria, como ya se había comentado con anterioridad. Esta se tiene que establecer desde un inicio cuántos son los datos que se van a poder almacenar. Y muy bien, vamos a otro punto. Otro punto es que no es óptimo con grandes cantidades de datos. Entonces, para poder atinarle cuántos van a ser los datos, hay que hacer otro trabajo extra y poder así asignar esos datos grandes. Pero cuando se piensa con datos grandes, no tan acertados, ahí es el problema. Otra de las cosas que ya había comentado también anteriormente, que es el mayor costo por bit. Esto quiere decir que que se asigna la memoria para X datos que se van a ingresar, y bueno, como ya he comentado, si no se utilizan se estará desperdiciando el bit, el espacio que genera esta estructura ya creada. Ahora pasaremos a hablar acerca de la memoria dinámica. Y bien, pues lo que es la memoria dinámica es un espacio de almacenamiento que se solicita en tiempo de ejecución. Esta sí se solicita, y de esa manera, a medida que el proceso va necesitando espacio, el proceso del programa, para más líneas, va solicitando más memoria al sistema operativo para así ir guardando lo que requiera. Y aquí abajo podemos observar un esquema representativo de cómo se maneja la memoria dinámica, creando más y más campos. Y conforme se van creando lo que son los datos, también a la vez estos se van destruyendo, todo dependiendo de lo que vaya a requerir el proceso. Y si un dato no lo requiere, se va a ir destruyendo, y bueno, esto hace que genere un poco confianza para lo que viene siendo el almacenamiento de datos, y así ejecutar muy bien pensado lo que son los datos almacenados. Y pasamos a ver las ventajas y desventajas de la memoria dinámica, y una de las ventajas es que se puede ir incrementando los espacios durante la ejecución del programa. También que permite trabajar con arreglos dinámicos. Esto quiere decir que se puede utilizar lo que son ya arreglos más elaborados, como lo que vienen siendo unas matrices. Una de las desventajas es que es muy difícil de implementar. Esto quiere decir que se va a requerir un poco más de conocimiento y más de exigencia al que esté detrás elaborando este tipo de memorias. Entonces también otra desventaja es que afecta el rendimiento. Quiere decir que genera un trabajo de recursos más elaborado al estar buscando constantemente un espacio libre en el bloque, para así poder asignar este dato y poderle asignar también un tipo de espacio o tamaño para poder aprovechar al máximo las capacidades del sistema. Para concluir, me toca hablar acerca de estas dos memorias. Entonces empezamos con lo que es la memoria estática. En esta se puede decir que es un tanto más rápida, pero pues la capacidad de este tipo de memoria no cambia durante la ejecución. Ese es el gran problema. También bueno, las memorias estáticas son las que son capaces de moldear los datos muy conocidos, bueno, ya sean datos como los arreglos, como los archivos, como strings, o los datos booleanos, perdón. Entonces son un poquito más accesibles para el programador, porque son datos que se manejan ya muy conocidos. Bien, en parte de lo que viene siendo la memoria dinámica, esta memoria dinámica tiene un mejor control de datos, y también hace que estos datos vayan creciendo o reduciendo su tamaño según se necesite. Y bueno, lo único malo que tiene es que resulta mucho más complejo la elaboración, porque aquí ya no se trabaja con datos más elaborados, con estructuras más elaboradas, como son las pilas, los árboles, las listas, colas y lo que vienen siendo los grafos.